Fue humillada estar embarazada de gemelos y enfermos. Años después regresó como la poderosa heredera y la madre de los hijos del millonario. La lluvia cayó fuertemente sobre Madrid cuando Isabel fue expulsada de la mansión Monteverde. Su cabello negro estaba empapado. Su piel pálida reveló la debilidad de los que llevaban gemelos en su vientre y lucharon contra una enfermedad silenciosa. Las puertas se cerraron detrás de ella violentamente, dejando solo el eco del rechazo y las risas que aún vibraron dentro de la casa. Isabel cayó de rodillas en el piso de piedra fría, sosteniendo su vientre con ambas manos como si quisiera proteger a sus hijos del cruel mundo que ya los esperaba. Sus ojos marrones, llenos de lágrimas, reflejaban el brillo del rayo que rasgaba el cielo. Fue el retrato del dolor, la vergüenza pública y la injusticia lo que se dibujó esa noche. Con cada gota que goteó por su rostro, Isabel sintió que la soledad aumenta. La calle la observó como un pecador, y los crueles de los Trícers, al perforar su alma, fue embarazada de subir en la vida, dijeron algunos. Ni siquiera sabes quién es el padre, murmuró otros. El peso de la humillación parecía insoportable, pero dentro de ella, dos corazones latían, recordándole que no podía rendirse. Isabel tenía solo 23 años. Morosetas, rasgos delicados y largo cabello negro que cayó como una capa, su belleza era pura y natural, contrastante con la decadencia de la situación en la que era. Cuando era niño, había aprendido a vivir con poco, a trabajar duro y soñar en silencio. Sus padres, campesinos de Andalucía, la crearon en medio de los olivos y le enseñaron el valor de la dignidad. La vida, sin embargo, no le ahorró desafíos. La muerte temprana del padre dejó a la familia diversa en problemas, e Isabel se vio obligada a buscar trabajo en Madrid. Así es como contactó al Monteverde, donde comenzó como una simple criada, cuidando los jardines y ayudando con tareas más pequeñas. Fue en ese entorno de lujo y poder que conoció a Miguel. Parecía distante al principio, pero gradualmente un hombre fue seducido por la dulzura y la fuerza de ese humilde joven. Entre miradas sigilosas y reuniones ocultas, nació una pasión secreta, intensa y peligrosa. Miguel Monteverde era un hombre de 42 años, con una apariencia penetrante y una postura imponente. Su cabello oscuro, ya ligeramente marcado por hilos grises, le dio un aura de autoridad y encanto. Como heredero del imperio del vino familiar, estaba acostumbrado a mando con una mano firme y siempre a tener la última palabra. A pesar de la frialdad que mostró en público, Miguel escondió un corazón dividido. Amaba a Isabel, pero estaba atado al peso del apellido Monteverde, el orgullo de su madre y las obligaciones sociales que lo rodean. En una familia donde las apariencias eran más que sentimientos, la relación con el joven campesino fue vista como una mancha que debía borrarse. En el fondo había un dilema: proteger a Isabel y los niños que llevaba, o ceder ante la sofocante presión de su madre y sus hermanos. Esa noche lluviosa, cuando las puertas se cerraron ante ella, Miguel permaneció en silencio, y ese silencio sería costoso. Catalina Monteverde, la madre de Miguel, era una mujer de 65 años que llevaba la frialdad de la aristocracia española. Sus ojos azules eran duros como el hielo, y su voz, siempre medida, llevaba veneno en cada palabra. Impecable en vestidos de seda y collares de perlas, era el verdadero pilar de la familia, más temida que respetada. Para Catalina, Isabel nunca pasaría de un sirviente descarado, una amenaza para el prestigio y el linaje del Monteverde. No importa que llevara a sus nietos en su útero, para ella, eso era solo un escándalo que debía ser silenciado. Su orgullo no admitió puntos y su crueldad no conocía límites. Esa noche ella fue la que ordenó la expulsión de Isabel. Con un gesto de mano frío, ordenó que la joven fuera sacada de la casa. Las palabras que decían todavía resonaban en el aire: «Quita tu enfermedad y vergüenza de mi familia». Palabras que cayeron sobre Isabel como piedras, marcando su alma para siempre. Solo bajo la tormenta, Isabel caminó por las calles de Madrid sin rumbo. Con cada paso, sintió el cuerpo más pesado, como si la enfermedad dentro de él agotara su fuerza. Sus pies descalzos golpean la acera húmeda, y cada gota de lluvia parecía mezclarse con lágrimas que seguían cayendo. Recordó los momentos en que Miguel la había abrazado en secreto, prometiendo amor eterno.
Ahora estos recuerdos eran Daggets que desgarraron su memoria. No había parecido defenderlo, ni siquiera había pronunciado una palabra cuando la necesitaba. Su silencio resonó más fuerte que cualquier insulto. Cuando finalmente llegó a un banco cuadrado, Isabel se derrumbó. El cuerpo tembló, el vientre se movió en oleadas de dolor, y la sensación de abandono fue abrumadora. Esa noche parecía que el destino había decretado su ruina, pero escondido detrás de la tragedia, la semilla de una transformación que nadie podría imaginar también nació. El frío de esa noche parecía cruzar la piel de Isabel como cuchillas. Sus pies ya no respondían, y el cuerpo pidió descansar, pero sabía que no podía detenerse. Llevaba no solo el peso de un embarazo de gemelos, sino también la debilidad de una enfermedad que comenzaba a consumir su vitalidad. Cada tos respiró, haciéndola aún más agotada. En la plaza desierta el viento hizo que los árboles se inclinaran como testigos silenciosos de su dolor. Isabel se encogió en una esquina, abrazando su propio útero, susurrando palabras de consuelo a sus hijos que aún no habían nacido. «Mis amores, no dejaré que te pase nada malo», prometió, incluso si la desesperación aplastaba por dentro. En la distancia, las luces de la ciudad brillaban como si estuvieran en otro mundo, inalcanzables para ella. Para Isabel, cada flash parecía un cruel recordatorio de que había una vida de lujo y comodidad a solo metros de distancia, pero completamente fuera de su alcance. El contraste entre la riqueza y la miseria fue tan brutal como el rechazo que había sufrido. Fue entonces cuando una señora llamada Dolores pasó por la plaza y notó que la joven casi se desvaneció. Dolores, con una cara marcada por las arrugas de la vida dura, se acercó sin miedo. Sus ojos marrones reflejaron la compasión y sus manos callosas tocaron el hombro de Isabel delicadamente. «Mi hija, ¿qué haces aquí en este estado?», preguntó, involucrando a la joven con su chal. Isabel, entre los sollozos, no pudo responder de inmediato. Simplemente dejó que el extraño la apoyara, permitiéndose sentirse, por primera vez esa noche, un poco de calor humano. Dolores la llevó a su pequeña casa en las afueras de la ciudad, una modesta casa de paredes peladas pero cálidas. Allí, Isabel encontró una cama simple, un plato de sopa caliente y, sobre todo, una mirada que no la juzgó. La presencia de esa mujer desconocida se convertiría en un pilar en su vida, marcando el comienzo de un nuevo capítulo. Los días siguientes revelaron la gravedad de la situación de Isabel. Entre una contracción y otra, sintió fiebres repentinas que la debilitaban. Dolores, preocupado, buscó la ayuda médica de una clínica popular. El diagnóstico fue difícil. Una infección respiratoria avanzada que podría poner en riesgo sus vidas y la de los niños. Isabel escuchó las noticias en silencio, apretando la hoja entre sus dedos. Era como si el destino lo probara de todas las formas posibles. Estaba solo, frágil, y la muerte rodeó su cama como una sombra invisible. Aún así, cuando cerró los ojos y se tocó el vientre, sintió los pequeños movimientos de los gemelos, recordando la razón por la que no podía rendirse. Dolores, con su experiencia y fe inquebrantable, la alentó todos los días. «No tengas miedo, hija mía. Dios no se pone hombros débiles», dijo mientras ponía telas frías en la frente. El simple afecto de esa mujer contrasta con el cruel rechazo que Isabel había sufrido, reavivando en ella una chispa de esperanza. A pesar del cuidado de Dolores, las noches aún eran largas y solas. Isabel pasó horas despierto, escuchando sus propios pensamientos convertirse en tormentos. El silencio de la humilde sala parecía hacer eco de las crueles palabras que había escuchado de la familia Monteverde. Cada recuerdo de la mansión estaba acompañado por la imagen de Miguel parado, en silencio, mientras fue expulsada. Fue esta ausencia de defensa la que más la lastimó. Más que la enfermedad, más que la pobreza, que lastimó a Isabel fue el abandono. Había creído en promesas de amor, le había dado su alma, y ahora no había nada más que cicatrices invisibles. Estaba equivocada y descartada como si fuera un objeto incapaz. Pero incluso en medio de esta soledad, Isabel comenzó a desarrollar una fuerza silenciosa. Los largos momentos de dolor le enseñaron a endurecer la piel y fortalecer el corazón. Si solo era una joven soñadora, ahora nacía dentro de ella
una mujer que puede soportar tormentas. Un amanecer, cuando sintió un dolor intenso y pensando que no se resistiría, Isabel se levantó de la cama y miró al pequeño espejo roto de la habitación. Su rostro estaba abatido, sus labios incoloros, pero sus ojos ardían con una intensidad que nunca había visto antes. Allí, antes de su propia imagen, hizo una promesa. Nunca permitiría que sus hijos se avergonzaran de quiénes eran. Con lágrimas goteando las mejillas, acarició su vientre hinchado y susurró: «Estarás orgulloso de mí. Nadie borrará nuestra historia». La voz salió débil, pero cargada de convicción. Era como si, en ese momento, Isabel hubiera renacido de sus propias cenizas. A la mañana siguiente, Dolores se dio cuenta de la diferencia en su postura. Todavía enfermo y frágil, Isabel ya no llevaba el peso del dolor, sino que también la llama un propósito. La humillación sufrida no sería el final, sería el comienzo de una transformación que cambiaría tu vida para siempre. En una noche de invierno, comenzó el dolor. Isabel estaba sola en casa cuando sintió las contracciones para cuidar su cuerpo ya exhausto. El sudor goteó por la frente, y sus manos temblaron mientras sostenía el borde de la cama. Cada gemido resonó a través de la pequeña habitación como una solicitud de rescate al vacío. Dolores, escuchando los gritos, corrió hacia ella. Con la experiencia de aquellos que han visto muchos nacimientos en el pueblo, improvisó las sábanas limpias, el agua hervida y el coraje. La escena era de tensión absoluta. Un joven frágil, enfermo, pero decidido a llevar a sus hijos al mundo. Horas de lucha pasaron hasta que el primer grito llenó el aire. Poco después, el segundo. 2 niños nacieron envueltos en lágrimas y dolor, pero también en la vida. Isabel, agotado, sonrió entre sollozos. Esos gritos frágiles eran pruebas de que, incluso bajo tormentas, la vida siempre encontraba una manera. Los niños fueron llamados Alejandro y Mateo. Eran una piel pequeña y rosada y ojos cerrados, pero ya llevaban la fuerza de los sobrevivientes. Isabel, incluso débil, los estaba sosteniendo en su pecho como tesoros. Cada movimiento de sus manos sobre las cabezas de los niños transmitió un amor feroz e indomable. Dolores ayudó a preocuparse, pero fue Isabel quien pasó noches en Clear, empacando a los gemelos con canciones de su infancia. Su voz, suave pero rota por el dolor, llenó la pequeña casa con una ternura que contrasta con la dureza del mundo exterior. A pesar de la pobreza y la enfermedad, Isabel encontró a sus hijos una razón mayor para resistir. Cuando los miré, vi la memoria de Miguel no solo, sino también la certeza de que ya no estaba solo. Fueron su continuación, su razón para pelear, pero el destino aún no había terminado de probarlo. Unas semanas después del nacimiento, la salud de Isabel empeoró dramáticamente. Las fiebres volvieron con fuerza, y el cuerpo ya debilitado apenas podía sostenerse. El doctor advirtió: si no tiene una atención adecuada podría no sobrevivir. Isabel miró a sus hijos dormidos y sintió un miedo visceral. La idea de dejarlos solos en el mundo la aplastó. Lloró en silencio, ocultando sus lágrimas para no alarmar a Dolores, pero dentro de él creció la desesperación. Era como si cada día fuera una batalla contra la muerte misma, y sin embargo, había algo dentro de ella que se negaba a rendirse. Isabel no permitiría que sus gemelos cultiven huérfanos como madre. Decidió costar lo que costó. Sobreviviría. Poco después otro golpe golpeó a Isabel. Dolores, la mujer que había sido su salvación, de repente murió, víctima de una enfermedad repentina. La pequeña casa, una vez llena de calor humano, se sumergió en silencio y vacía. Isabel estaba solo de nuevo, ahora con 2 bebés en sus brazos y un dolor que parecía insoportable. El funeral era simple, con pocos vecinos presentes. Isabel, con velo negro, sostuvo a sus hijos contra su pecho mientras las lágrimas goteaban sin miquidar. Perdió no solo un amigo, sino la única figura familiar que había extendido su mano cuando más necesitaba. En ese humilde cementerio, Isabel juró que honraría la memoria de Dolores. Dijo con voz baja antes de la lápida: «Prometo que algún día mis hijos tendrán todo lo que no tenía. Me creyaste cuando nadie creyó, y no te decepcionaré». Después de la pérdida de Dolores, Isabel tuvo que enfrentar al mundo con aún más coraje. Comenzó a trabajar en pequeñas costuras, lavando ropa, y a aceptar cualquier tarea que pudiera traer algo de dinero.
Cada moneda se mantuvo como si fuera oro, siempre pensando en Alejandro y el futuro de Mateo. Los días fueron largos y duros. Isabel, todavía debilitado por la enfermedad, sufrió dolor en el pecho y crisis de tos, pero nunca falló en alimentar a sus hijos. Cada amanecer, miró sus caras serenas y encontró la fuerza para continuar. Fue durante este tiempo que el llamado de la transformación comenzó a iluminarse. Isabel ya no era la frágil mujer joven expulsada de la mansión Monteverde. Era una madre peleando con todas las armas que tenía, y sin darse cuenta, estaba forjando la fuerza en sí misma que, años después, la devolvería como una mujer completamente diferente. Pasaron los años, y Alejandro y Mateo se fortalecieron a pesar de la pobreza. Isabel trabajó incansablemente, a menudo sacrificando su salud para garantizar que sus hijos fueran mínimos. Sus manos llamaban, el cuerpo todavía es frágil por la enfermedad, pero su determinación era inquebrantable. Con el tiempo, aprendió a convertir cortas oportunidades en logros. Comenzó a vender ropa usada en el mercado, luego coser a familias ricas. Con cada pieza bien hecha, ganó no solo dinero, sino también respeto y nuevos clientes. Isabel ya no era la joven humillada que lloraba bajo la lluvia. Ahora, incluso con la enfermedad que aún rodea, tenía el brillo de una mujer que luchaba todos los días y nunca me di por vencido. Fue en una de estas obras donde Isabel conoció a don Ernesto, un hombre de negocios anciano y solitario, propietario de grandes tierras y bodegas. Estaba impresionado por la postura de esa joven madre que, a pesar de sus dificultades, tenía dignidad en cada gesto. Don Ernesto la contrató con frecuencia, y gradualmente, nació una relación de confianza entre ellos. Vio en Isabel la hija que nunca había tenido, y en los gemelos, los nietos que la vida le había negado. El vínculo creció naturalmente y sincero. Con el tiempo don Ernesto la nombró su asistente personal, confiando en él importantes problemas comerciales. Isabel, con su práctica inteligencia y honestidad, se destacó. Poco sabía que esta reunión cambiaría para siempre su destino. Cuando don Ernesto falleció, dejó una decisión que sorprendió a todos. Nombró a Isabel como su única heredera. Las tierras, las bodegas y toda la fortuna ahora pertenecían a la mujer que alguna vez había sido expulsada como indigna. La noticia se extendió rápidamente por Madrid, causando escándalo. Muchos no entendieron cómo una costurera simple había heredado tanto, pero aquellos que la conocían sabían que no había nada simple en Isabel. Había una fuerza rara en ella, forjada de dolor y coraje. Con la herencia, Isabel comenzó a vivir en un mundo que una vez parecía inalcanzable. No era solo dinero, sino de poder. Y con ese poder finalmente estaba lista para enfrentar el pasado que la había marcado. Años más tarde, Isabel emergió ante la mansión Monteverde nuevamente. Ahora vestido con una elegancia impecable, llevaba a los dos gemelos ya adultos, Alejandro y Mateo, jóvenes con una mirada firme y presencia sorprendente. La escena era casi simbólica. La mujer que había sido humillada regresó como dueña de un imperio aún más grande que el de ellos. El Monteverde lo recibió con asombro. Catalina, envejecida, trató de esconder la sorpresa detrás de una sonrisa fría. Miguel, marcado por el peso de los años y la culpa, no pudo enfrentarla a los ojos. El silencio en el gran salón fue sofocante. Isabel caminó con escalones firmes, levantando la barbilla. Ya no había dolor en su expresión, solo la serenidad de aquellos que habían ganado todas las batallas. Su presencia simple fue una respuesta a cada insulto del pasado. Frente a la familia que la había drenado, Isabel habló con una voz firme. No tenía que gritar, porque cada palabra llevaba el peso de su historia. Un día me expulsaste desde aquí como si no fuera nadie. Hoy vuelvo como heredera, como madre, y como la mujer que nunca podrías destruir. Catalina trató de responder, pero su voz falló. Miguel, con lágrimas contenidas, murmuró los arrepentimientos tardíos. Los hermanos, una vez altivos, bajaron la cabeza en silencio. La humillación ahora estaba en la suya, frente a la fuerza de los que habían despreciado. Isabel no buscó venganza. Su triunfo estaba simplemente en el hecho de que él estaba allí, con sus hijos de al lado, mostrando que sin rechazo, ninguna enfermedad y ningún dolor podía detenerlo.
Era una prueba viviente de que incluso las historias más oscuras pueden renacer en la luz. Y así, la historia de Isabel termina. La mujer que fue humillada para estar embarazada de gemelos y enfermos, pero años más tarde, regresó como la poderosa heredera y madre de los hijos del millonario. Ahora está contigo. Si estuvieras en su lugar, ¿habrías perdonado o enfrento al Monteverde? Deje su comentario a continuación y no olvide suscribirse al canal para obtener historias más intensas como esta.